podemos ir empezando y pues que las Perfecto. personas entonces se nos vayan uniendo. A medida Listo. que vamos avanzando. O sea que si me estás escuchando ya en tiempo Bien, real. sí. Listo. Súper, eso para que. Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en Quien Inspira. Bueno, vamos a seguir recibiendo la gente. Hoy tenemos una invitada muy especial que es Alejandra Suárez, una comunicadora con maestría en Ingeniería Humana y que hoy nos va a compartir un poco de su historia y también un poco de qué se trata el tema de la ingeniería humana. Nuestro conversatorio fue titulado El jardinero interior y bueno, también queremos como profundizar un poco sobre este tema. Entonces, bueno, pues de antemano, Aleja, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Fue súper fácil porque contacté a Aleja desde Instagram, le conté un poco como de qué se trataba el espacio, no nos conocemos, no tenemos conocidos en común y pues Alejandra de una quiso como aceptar la invitación, entonces pues te agradezco mucho por aceptarla y por estar abierta a compartir tu historia. No, Dani, gracias a ti por buscarme, por invitarme a este espacio tan especial que en realidad yo te decía que te felicitaba por esta iniciativa tan linda. Y pues finalmente hoy quiero contarles un poco de mi historia, de dónde tomo la decisión de ser ingeniera humana y pues finalmente contribuir con mi propósito de vida, que yo siento que se convirtió en mi propósito de vida, que es servirle al mundo y poder transformar la vida de muchas personas, como yo pude transformar la mía. Súper, Aleja, de eso. Entonces, vamos a hablar, bueno, les cuento a las personas que nos están acompañando que nosotras ya hemos hablado como previamente. Entonces, bueno, Aleja, cuéntanos un poco, bueno, cuéntanos primero qué estudiaste. Bueno, yo estudié comunicación periodística, estudié 7 años en Argentina y pues primero empecé estudiando una carrera, después me pasé a comunicación periodística y en realidad yo siento que ahí es donde empieza como toda, yo le digo mi oscuridad, porque siento que fue como la etapa de mi vida más difícil. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar, pues la verdad a mí, de todas las materias que yo veía, al semestre solo veía una materia de periodismo. De resto era historia, derecho, porque pues siempre nos decían que un buen periodista, un buen comunicador tenía que saber de todo. Y pues para mí era como ilógico porque en realidad a mí me tocó aprenderme la Constitución argentina y yo me acuerdo que para ese final sufrí horrible, me la aprendí y cuando salí ya no me acordaba de absolutamente nada. Entonces era como que yo estudiaba pero iba en contra como de mis principios. No estaba de acuerdo con lo que me tocaba aprender y con lo que estaba estudiando. Sin embargo, en las materias de periodismo a mí me iba bien y me encantaba, pero la mayoría eran otro tipo de materias, entonces siempre fue como muy choqueante para mí, o sea, iba en contra de lo que yo verdaderamente quería, por así decirlo. Pero en ese momento no tenía nada de información, yo hacía lo mejor que podía con la información que tenía. Y yo te contaba ayer que para mí se convirtió como que todo me costaba demasiado. Entonces yo empecé, o sea, a mí me costaba levantarme de la cama, a mí me costaba bañarme, a mí me costaba ir a la universidad, me costaba muchísimo estudiar. Yo sentía que para yo estudiar y para aprenderme todo lo que me tenía que aprender de memoria, se necesitaba como un esfuerzo muy grande. Entonces era muy frustrante porque llega un momento en el que tú como que dices, bueno, pero ¿qué es esto? Sin embargo, yo decía, mis papás desde Colombia y mi familia desde Colombia no puede hacer absolutamente nada, pues yo tengo que seguir y como pueda yo tengo que seguir y yo me tengo que graduar y yo me tengo que graduar y me obsesioné con eso y ese se convirtió en mi estilo de vida. Yo digo que estilo de vida porque yo no era consciente de qué pasaba conmigo, entonces para mí el hecho de que todo me costara se convirtió como en mi normalidad. Y Dani, la vida sí es muy difícil, porque es que todo te cuesta demasiado. Entonces siento que fue un momento muy difícil y ya como en el último tramo de mi carrera,
yo me empecé a enfermar muchísimo, tenía demasiado estrés, como que tenía una necesidad loca por ya terminar esas materias. Y me acuerdo que mi mamá empezó como muy preocupada por mí. Yo digo que es ese sexto sentido de madre, por así decirlo. Y entonces ella empezó a llamarme y me decía, bueno, pero dime qué tienes, yo quiero una hija sana, yo no quiero una hija con un título, sino una hija sana. Y yo, ay mami, relájate. Y mi mamá empezó a llamar a mis amigas y les empezó a decir, yo necesito que ustedes estén pendientes de Alejandra. Y yo normalmente cuando no estoy bien me alejo, o sea, trato de no tener mucha comunicación con nadie y yo ya, eso se había convertido como en lo normal para mí. Entonces llama una amiga mía que yo la conocí en Buenos Aires, ella es de Bogotá, pero la conocí en Buenos Aires y desde que ella y yo nos conocimos sentimos una conexión muy fuerte, sentíamos que era como hermanas. Y yo me acuerdo que Sí. mi mamá llama a mi amiga, ella se llama Laurita, y le dice, hola Laurita, Laurita ya vivía en Bogotá, ya se había devuelto de Buenos Aires, y le dice, yo necesito que tú estés pendiente de Alejandra, llámala. Entonces Laurita empezó, pero dime por qué, Martica, dime por qué. Y ella no le decía nada y le decía, no, yo solo necesito que estés pendiente, que estés pendiente. Cuando Laurita la empezó como a presionar, dime por qué es lo que te está preocupando. Y entonces mi mamá le dice, es que yo tengo miedo que Alejandra se suicide. Y Laurita le dice, yo soñé anoche que Alejandra se suicidaba, yo me voy para Buenos Aires. Entonces, pues mi mamá le dijo, Colombia, Buenos Aires, o sea, no es como tan fácil tú irte de la noche a la mañana. Aló, Ya te qué escucho. pena. Ya. No es como tan fácil uno irse de la noche a la mañana a Buenos Aires. Entonces Laurita dijo, sí, yo voy a renunciar y me voy a ir y ya, yo voy a mirar cómo llego. Pero entonces como que mi mamá le dijo, no, tranquila, solo estás pendiente de ella. Y entonces efectivamente Laurita el otro día llegó al trabajo y le dijo al jefe, no, yo renuncio, yo no puedo más, yo me voy para Buenos Aires. Y el jefe le dijo, no, váyase tranquila para Buenos Aires, pero no renuncie. Entonces Laurita Sí. como que ay, bueno, está bien. Y entonces llegó a la casa y llamó al papá y le dijo, papá, yo siento que yo me debo ir para Buenos Aires, Alejita me necesita, yo la necesito a ella, yo creo que nos caería muy bien a las dos. Cuando el papá le dice, ay, pero qué idea tan espectacular, yo te regalo el tiquete para que te vayas a Buenos Aires. Entonces yo siento que todo Sí, fueron como señales, como que todo se dio y pues confluyó. efectivamente Laurita me llama y me dice, voy para Buenos Aires y para mí fue como la peor noticia del mundo. Con el tramo final de mi carrera, tenía que estudiar muchísimo, tenía finales y como que yo sentía que si ella llegaba era como a interferir en todo mi proceso. Sin embargo, yo ya voy que entiendo y que veo como todo lo que pasó, yo siento que si ella no hubiera llegado, yo no hubiera tenido la fuerza como para continuar, porque yo ya me sentía muy débil y me estaba enfermando mucho. Y ya Laurita llega pues a Aleja, perdóname, acompañarme, sí. perdóname que ahí te quiero como decir varias cositas que creo que es importante para compartirlas y es, por ejemplo, uno, y es esa cosa que tú decías que generalmente a todos, creo que a todos nos pasa que a todos se nos hace muy difícil todo en la vida. O sea, generalmente el pensamiento de la gente es que la vida es muy difícil y como tú dices, la universidad es súper difícil, levantarse es difícil, hacer nuestra, o sea, cumplir, por decirlo así, con las responsabilidades se nos vuelve, digamos, un tedio y creo que es algo como muy cotidiano en las vidas de las personas y pues bueno, entonces como que quería aportar como esa pequeña, pues sí, como hacer ese pequeño aporte y bueno, me parece chévere que nos estés contando lo de tu amiga, cómo se confabula todo para que ella llegue. Y me gustaría que nos contaras como en qué momento tú te haces consciente de que de verdad estabas pasando algo difícil y que pues sí, que no, por No decirlo así, tenía que como la no energía. estabas bien, porque eso era lo Ajá. cotidiano, sí. No, yo te digo una cosa, yo estaba muy en la inconsciencia, yo fui, creo que
fui consciente mucho tiempo después. O sea, ella me pareció chévere, sentí su compañía y sentí su fuerza, pero lo que te digo, yo no era consciente de qué estaba pasando conmigo. Y lo que tú dices es muy cierto, la gente cree que es que la vida es difícil y que la vida es así, es difícil y no hay absolutamente nada que hacer. Y resulta que no, tú cuando tienes información y cuando tú eres consciente de lo que está pasando contigo, pues tú lo puedes transformar. Pero si no tienes ni idea y si crees que la vida es así, pues la vida va a continuar así, va a continuar peor. Entonces, sí siento que yo en ese momento no era consciente, sin embargo sentí como el empujoncito, como un empujoncito de energía. Y después con el tiempo yo ya como analizando, yo ya regresé a Colombia, termino materias, regreso a Colombia y yo ahí inicio como terapia con un psicólogo. O sea, yo ya cuando yo ya llego a Colombia, ya estoy como con mi familia, como en un lugar seguro, yo ya me doy cuenta que yo no estoy bien. O sea, energéticamente yo no tenía mucha energía para hacer cosas. Entonces a mí me costaba, mantenía muy cansada y una amiga en ese momento estaba con un psicólogo muy bueno y entonces yo le dije, yo quiero. Y inicié ese proceso con el psicólogo. Y ahí fue como el primer contacto con mi realidad porque él me dice, pues después de hablar la primera vez conmigo, me dice, tú eres consciente que tú llevas más de 5 años deprimida. Y ¿yo? ¿Y qué es eso? O sea, yo ni siquiera sabía que estaba deprimida. Entonces ahí fue como mi primer choque con la realidad y desde ese momento siento que ya pude empezar a hacer cosas para cambiar esa realidad. Sí. Hay una cosa muy interesante y es que nos cuentes o profundices un poquito más qué te aportó, digamos, este proceso que tú nos contabas que iniciaste con este psicólogo o sea, como que qué nuevas reflexiones, qué nuevas perspectivas te dio. Por ejemplo, bueno, ya sé que lo que tú dices, listo, te hiciste consciente de que tú estabas en un proceso de depresión y que finalmente, como te decía ahora, o sea, generalmente las personas no somos muy conscientes de que muchas veces estamos deprimidos y pues no tenemos ni idea, llevamos un tiempo viviendo de esa manera y bueno, ¿qué te aporta eso con esas terapias? Yo empiezo el proceso con el psicólogo y fue muy chistoso porque entonces él empezó a preguntar, como a indagar qué era lo que estaba pasando conmigo. Y Dani, yo ahí descubrí que yo llevaba tanto tiempo que yo no sabía ni siquiera qué sentía. Entonces él me decía, Alejandra, ¿pero qué sientes? ¿Sientes rabia? Y yo le decía, no. ¿Sientes tristeza? Y yo, no. Y me decía, ¿pero qué sientes? Y yo, ay, yo no sé qué siento. O sea, para mí se me convirtió tan normal como estar mal que yo no sabía identificar qué era lo que estaba pasando conmigo. Y fuera de eso, yo creo que hoy en día que yo soy coach y terapeuta y que pues mi trabajo es hablar con la gente, yo creo que yo fui la peor paciente del mundo porque él me tenía que sacar las palabras porque también se me dificultaba expresar las cosas, porque por 5 años yo me acostumbré a no decir qué estaba pasando conmigo, pero no porque yo lo hiciera consciente y decía, ay, no quiero decirle a nadie, no, yo siento que como que yo decía, no, pues yo lo tengo que solucionar y yo tengo que seguir adelante. Y si me veía con mis amigas, yo siempre fui muy de escuchar, más no de hablar. Entonces como que se me convirtió en la normalidad y pues cuando fui a hacer mi terapia, pues no sabía expresarme, no sabía tampoco decir las cosas y qué estaba pasando conmigo. Entonces ese fue como el primer contacto con el mundo de autoconocerme, ¿cierto? De ser De consciente tus de qué estaba emociones. pasando conmigo. Ajá, exactamente. Aleja, y con lo que dices, creo yo que no, que realmente no es que tú hubieses sido una mala paciente, pues por decirlo así, ¿cierto? Como tú decías, porque yo creo, digamos, que esa es la cotidianidad, o sea, nosotros vivimos
y creo que esta situación también nos lo ha demostrado mucho, que vivíamos digamos, en una rutina donde muy poca gente tenía espacio para concentrarse en qué era lo que sentía o para sentirse. Creo que la mayoría de personas vivían, digámoslo por decir así, en una carrera constante de hacer cosas, de hacer y de hacer, no realmente de ser o de sentir. Y pues creo que entonces en ese sentido, muchas, pues digamos como me imagino que eso es muy común y, no, y pues ahorita más adelante nos contarás cómo será tu perspectiva ahora como terapeuta de encontrar personas que realmente no se sienten, o sea, no saben ni lo que sienten, porque es que no tienen un espacio para sentirse, sino que están en el correr del día a día. Día a día. Sí, sí, a mí lo que me dio como toda la etapa de depresión fue como un día para mí es mucho más fácil el interactuar con mis pacientes o con mis coaches, porque es que yo sé estar ahí, yo sé que es no saber qué siente uno, yo sé lo difícil que es expresar cuando uno no está bien. Entonces, como que para mí él es, y yo siempre, o sea, yo hubo un momento en que estuve tan mal que yo ni siquiera era consciente, Dani, pero yo me pongo a analizar como la situación y yo me acuerdo que, por ejemplo, yo iba en el bus de la universidad a la casa y yo sentía algo que a mí me decían en el oído, suicídate, pero yo siempre he sido muy creyente, entonces yo decía como Espíritu Santo corrige mi mente y seguía la vida, pero pues yo digo, cuando esos mensajes llegan de una u otra forma es porque tú no estás bien. Entonces, hoy en día yo le agradezco a eso porque yo sé que es estar mal. Yo sé que es estar en el humo, por así decirlo, y si en medio pude salir de ahí, cualquier persona lo puede hacer. Solo necesitamos información, herramientas y disciplina para salir de ahí. Súper, súper eso, Aleja. Por ahí todavía siento que se escucha un poquito como cortado por ratos, bueno, pero sí te he escuchado fluido el audio, o sea, más como la imagen que se te ha cortado. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué empiezas a hacer acá en Colombia? O sea, cuéntanos qué es lo que empiezas a hacer acá. Bueno, ya nos contaste que empiezas ese primer acercamiento a tu proceso de conocerte realmente y de acercarte a tus emociones. Entonces, ¿qué empiezas a hacer acá en Colombia? Yo ya tenía un trabajo en Bogotá y me voy de viaje con mi familia. Y en ese viaje con mi familia, un amigo, el papá de un amigo mío se muere y pues quedó como todo ese momento, pero también y Aleja, espera porque no se está escuchando bien el audio. ¿Tú me estás escuchando bien? Yo ahí sí, ya te escucho mejor. De pronto ahí. Sí, sí, ya te estoy O peor. escuchando ahí mejor. No, se te escucha mejor. Ah, Ya, bueno. así para que Entonces, retomemos. bueno, nosotros yo ya tenía un trabajo en Bogotá en una productora y Sí. me voy de viaje con mi familia. Y en ese viaje me entero que se muere el papá de una amiga. Entonces, una amiga de Buenos Aires. Pero ellos tenían una empresa familiar y en ese momento pues también como, bueno, ¿y quién conoce la empresa? ¿Qué va a pasar con la empresa? Entonces pues yo como que en ese viaje reflexioné mucho y dije, ya llevo mucho tiempo por fuera, finalmente mi papá tiene una empresa acá en el Quindío que lleva 40 años con ella y pues dije, de pronto es momento como de entrar y es quedarme 6 meses en Armenia con mi familia y conocer un poco la empresa. Y yo digo, Dani, siempre cuando cuento esta historia, yo digo que yo entré a la empresa y para mí fue como amor a primera vista. O sea, yo empecé a sentir que mi vida tenía un sentido. Entonces, obviamente, cuando fui a empezar, yo le dije el día antes a mi papá, bueno, ¿qué quieres que haga? Y él me dijo, no sé, mira a ver tú qué quieres hacer. Y yo, mira a ver tú qué quieres hacer, pues yo acabo de salir de la universidad en donde te dicen paso 1, haga esto, paso 2, haga esto, paso 3,
y él me estaba diciendo, no, mira tú a ver qué quieres hacer. Entonces para mí fue como muy choqueante y yo le dije, pues ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo yo voy a llegar así? Buenas, ¿qué hay para hacer? Entonces, Sí. efectivamente, así llegué. Y me Ujú. acuerdo que él tenía toda la razón con lo que me dijo, porque Dani, yo descubrí que habían toneladas de cosas por hacer. Entonces él me dijo, tú decide por dónde quieres empezar. Y para mí se creó como una pasión, porque yo empecé como a encarretarme, como a mirar cómo podíamos hacer para mejorar. Fue súper lindo y finalmente pues conocer y trabajar con personas que me habían visto crecer, que le han aportado tanto a la empresa, que de una u otra forma gracias a ellos pues yo había tenido también muchas oportunidades en la vida. Entonces yo me sentía súper agradecida de estar ahí. Pero en ese momento mi papá tenía una mano derecha, alguien que trabajaba con él, llevaba más de 5 años en la empresa, y yo en la medida en que empecé a interactuar con las personas me di cuenta de que él no tenía una buena relación con las personas, este líder. Pero yo no quería como atacarlo porque también le tenía mucho respeto porque gracias a él pues mi papá también había crecido la empresa. Entonces como que yo me fui cautelosamente y hasta que un día él se mete conmigo y él me empieza a decir cosas muy hirientes. Yo no me sentía aludida porque no te puedo decir como, ay, es que me hirió el ego y me dijo esto, sino que a mí me dio un poco como de rabia y de impotencia. Y en ese momento pensé que si él me había tratado a mí como me había tratado, no me podía imaginar cómo podría tratar también a las otras personas de la empresa. Y en ese momento yo tomo la decisión, subo a la oficina de mi papá y le digo, desde este mismo instante, todo lo que tiene que ver con los colaboradores de la empresa me encargo yo. Y ahí es donde ocurre la magia, porque yo ya empecé a encargarme de todo el tema del personal. Sin embargo, para mí fue un proceso difícil porque yo quería como que estuvieran bien. Mi preocupación siempre fue esa, o mi propósito siempre fue ese. Pero pues Dani, la gente, todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestros momentos difíciles y entonces yo me estaba dando cuenta de que eran personas que cargaban con historias difíciles y yo quería ayudarles, pero no sabía cómo. Entonces llegaba a mi casa y no dormía bien, sentía un peso acá en la espalda horrible y un día mi mamá me dice, Aleja, hay un curso que se llama Maestría en Ingeniería Humana con una empresa que sinceramente a mí me cambió la vida, que es Altamente, y a mi coach y mi profesor y mi maestro, que es Ricardo Pineda, tengo muchísimo por agradecerle. Llegué a ese curso y yo dije, eso tiene que servir para entender a la gente y eso es lo que yo necesito. Y entonces cuando llego, para mí fue, no, yo digo que es de los momentos más felices de mi vida porque me reconcilié con el estudio. Yo empecé a recibir información que en mi mente tenía demasiada coherencia y que lo más bonito de todo era que yo la estaba recibiendo e inmediatamente la podía poner en práctica y podía verificar si era verdad o no era verdad. Yo sentía que en la universidad me daban como teorías y que esas eran las teorías y que eso es lo que yo tenía que estudiar, pero yo no tenía cómo verificar eso, sino que era como eso y ya. En cambio acá, a mí me daban información y yo automáticamente la ponía en práctica en mi vida y en la empresa y empecé a ver cómo todo se empezó a transformar. Aleja, espérame un momentico, Uh -huh. porque nos hicieron una pregunta en el chat y pues la idea es que las personas también puedan ir interactuando con lo que tú vas diciendo y entre todos podamos conversar. Nos preguntan dónde se puede estudiar esta ingeniería. Dice, ¿es una ingeniería tipificada como las otras ingenierías tradicionales, civil, química, física? Pues esa es como No, la pregunta. Uh-huh. o sea, no es una ingeniería que vas a estudiar en una universidad, no, es una empresa, como te digo, colombiana que se llama Altamente. Ellos en este momento están haciendo cursos online. La formación de formadores, que fue lo que después yo hice, que me certifiqué como ingeniera humana, en este momento no la están haciendo, pero pues espero que más adelante sí, porque te lo juro que es un proceso demasiado transformador, demasiado porque no es estudiar como una teoría y ya, sino que es, o sea, a lo que ellos te invitan es
recibir la información y empezar el proceso tú, porque es que tú Sí. no puedes enseñar o tú no puedes servirle a una persona si tú no has vivido el proceso. Y Dani, yo Como más siento que yo, más experiencial, o sea, como una cosa totalmente. netamente experiencial. Sí, nosotros teníamos todas las semanas clases virtuales, pero teníamos encuentros una vez al mes y eran Ujú. encuentros de 5 días, pero intensivos, o sea, de 8 de la mañana a 12 de la noche, o sea, era todo el día estudiando y entre estudiar y vivencial, pues haciendo ejercicios y confrontándote y finalmente como, yo digo que fue como reencontrarme conmigo misma y descubrir una Alejandra que yo no tenía ni idea que existía, que era difícil porque o sea, enfrentarte con una realidad no es fácil. Sin embargo, cuando tú tomas la decisión de dar lo mejor de ti y de empezar a sanar muchas cosas y empiezas a ver los resultados en tu vida, tú te apasionas. Ujú, Entonces, claro. para mí fue un proceso súper lindo, la verdad. Yo tengo mucho que agradecerle a ese proceso. Y como te decía, yo inmediatamente empecé a recibir la información, la verificaba yo y la ponía en práctica en la empresa. Ujú, Entonces, ellos empezaron a recibir la información simultáneamente conmigo de una u otra forma. Y más o menos en el 2017, que fue cuando yo me certifiqué, el 70% de la gente de la empresa se fue. Yo no ujú, despedí a nadie, todo el mundo, o sea, las personas que se fueron en diferentes momentos renunciaban. Y yo entendí que cuando tú empiezas a dar esta información, cuando la gente empieza a trabajar en sí mismo, todo empieza a subir de frecuencia, o sea, todo es energía. Empecemos por eso. Todo, absolutamente todo es energía. Los problemas son energía, el dinero son energía, o sea, todo es energía. Entonces, en la medida en que nosotros empezamos a dar información, empezamos, digamos, de una u otra forma como a subir la energía y la gente que de pronto no tenía que estar se empezó a ir. Pero fue muy ujú. lindo porque los que tenían que ser estaban más comprometidos que nunca. También hubo gente que yo amaba y que quería muchísimo y estaba muy agradecida, pero que también tenían otra oportunidad. Y yo siempre también les dije que yo quería que ellos volaran, que yo no era quien para cortar las alas de nadie. Entonces fue como un proceso muy bonito porque como se iba gente, también llegaba gente súper comprometida, que de una estaba recibiendo la información. Entonces empezamos a tener un trabajo en equipo muy bonito. Pero lo más lindo de todo y cuando yo sentí que todo cobró sentido fue cuando un día este líder que llevaba mucho tiempo con mi papá, que yo sentía que nunca iba a renunciar o que nosotros lo íbamos a echar porque pues de una u otra forma tenía un vínculo muy grande con la empresa, un día de la nada llama a mi papá y le dice, doctor, hasta hoy trabajo. Y ese día, Dani, yo sentí que Dios me habló y me dijo, vamos por muy buen camino. Y ahí se hizo una transformación empresarial muy linda y hoy, cuando yo empecé mi trabajo, yo estaba dedicada 100% a los empleados, a solucionar chicharrones, a tratar de que trabajaran en equipo, a que hubiera buena comunicación, o sea, toda mi energía estaba enfocada en eso. Y hoy yo te Ujú, puedo decir de la manera más orgullosa del mundo que eso ya no pasa. O sea, tenemos un excelente clima laboral, yo ya estoy más dedicada a la parte administrativa porque siento que construimos una base y que todo el que llega como que sabe cuáles son los principios, los valores de nosotros y todos entran a trabajar en equipo de una forma muy linda y muy armónica, por así decirlo. Entonces ahí ujú, fue cuando yo dije, esto lo tienen que conocer más empresas, lo tienen que vivir más empresas, porque finalmente para mí fue no solamente verificar que esa información servía en mí, sino que ujú, servía también a nivel empresarial y que no solamente era el tema monetario, como retribuir monetariamente a los colaboradores, sino que había algo mucho más profundo y era el tema de darles herramientas para que ellos pudieran vivir su vida de una mejor forma. Como yo te decía, yo no tenía ni idea que uno podía vivir mejor. Para mí se convirtió en un estilo de vida. ujú. Entonces,
darles información y herramientas para que puedan enfrentar cualquier situación de su vida de la mejor forma posible, porque a la final somos seres humanos y vamos a tener cosas buenas y cosas malas. O sea, el hecho de que tú empieces a trabajar en tu ser no significa que nunca más vas a volver a vivir algo difícil. No, para nada. Entonces yo te diría que todo lo contrario, pero sí vas a empezar a enfrentar y a interpretar las cosas de una manera completamente diferente. Y ahí es cuando ocurre la magia. Me parece muy chévere lo que nos cuentas, Aleja, y por ejemplo, te quería preguntar, como el hecho de encontrarte con esa pasión, ¿cierto? Con algo que te apasiona y que te conecta, como tú dices, porque muchas veces también creo que muchas personas viven la experiencia de que llevan mucho tiempo, han estudiado carreras, han hecho muchas cosas, pero realmente todavía no se sienten, o sea, no se sienten como satisfechos, no sienten la motivación, no sienten la alegría. Cuando tú encuentras la motivación en este tema, ¿cierto? Primero del servicio, porque pues primero te encuentras con esta comunidad a la que quieres impactar, y luego cuando te encuentras con este tema de la ingeniería humana, digamos, cómo empieza a cambiar tu manera de también tu relación contigo misma y con las personas más cercanas a ti? O sea, cómo te transforma también ese proceso a nivel personal y cómo se transforma, digamos, sí, lo que te digo, esa relación contigo misma y con los demás, con las personas más cercanas. Para mí yo digo que fue como un antes y un después. Yo soy una persona antes y otra persona completamente después de todo este proceso o cuando inicio este proceso. Yo, como te decía, no me comunicaba, o sea, yo no le expresaba a mis papás o a las personas cercanas a mí cómo estaba, me costaba dar cariño, me tiraba demasiado duro, o sea, yo sabía que como que tenía muchas cosas por agradecer, pero yo me miraba en el espejo y no me gustaba lo que veía en el espejo y siempre fui muy exigente conmigo misma, o sea, tenía un nivel de control y de perfección tan grande que para mí nunca era suficiente, o sea, yo siempre tenía la sensación de que podía dar más. Entonces, para mí para mí fue como volver a nacer, o sea, literalmente yo siento que yo cambié completamente y me apasioné mucho con el tema de la autoestima porque empecé a trabajar con cosas muy sencillas, pero empecé a implementar esas herramientas. Como por Y ejemplo, cuéntanos algo pequeño, un como por ejercicio que hayas ejemplo, hecho. yo tengo un mantra que se llama me amo, me apruebo y me acepto. Entonces, siempre que me iba a mirar en el espejo, uno por lo general, tú te miras en el espejo y de una tiendes a criticarte, como, ay, yo por qué estaba tan despeinada, o mira cómo tengo la cara, cualquier cosa te dices, y más recién levantada. Entonces, yo me miraba en el espejo, se me venía lo negativo, pero automáticamente decía, me amo, me apruebo y me acepto. Y se convirtió como en un mantra en mi vida. Por ejemplo, yo iba al gimnasio y me ponían a calentar 15 minutos en la trotadora, me acuerdo perfectamente, y los 15 minutos, Dani, repetía, me amo, me apruebo, me acepto, me amo, me apruebo, me acepto. Entonces, se empezó a convertir como que ya la relación era completamente diferente. Entonces ya le fui, no sé, como dando un escaloncito más. Entonces ya me levantaba, me miraba en el espejo, me decía eso y yo tenía como unos post-its en el baño y entonces escribía una cualidad mía y la pegaba en el espejo. Entonces todos los días me miraba y como que mientras me bañaba o cuando entraba al baño solo veía mis cualidades. Entonces era súper bonito porque como que reinterpreté o reprogramé el yo verme en el espejo otra vez. Ya automáticamente a mí se me viene algo positivo a la cabeza, ya no es lo negativo de antes, sino que es lo positivo. Entonces yo empecé a ver que con pequeñas cosas podía tener transformaciones muy grandes en mí. Y yo siento que eso fue lo que me apasionó. Por ejemplo, ahí también me parecería chévere, Aleja, que nos contaras, digamos, si eso también te impactó, o sea, te cambió las relaciones de pareja, porque me imagino, o sea, porque finalmente creo que cuando uno construye una autoestima,
pues uno no tiene la misma relación que tiene con una persona que cuando uno no tiene una autoestima o cuando tiene la autoestima, digamos, muy, muy, muy abajo, una idea muy negativa de uno. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, digamos, si viste algún cambio con tus parejas, cómo ya te relacionabas una vez que ya no tenías tanto esta idea de que tenías que cumplir con un canon o lo que, digamos, nos proyecta la sociedad, porque creo que eso es un poco lo que pasa a las mujeres y a los hombres, y es que siempre nos estamos mirando desde ese canon, entonces por eso nos vemos como tan diferente, o sea, tan incómodo lo que vemos, porque no es el canon que tenemos de belleza. Entonces, ¿cómo eso impactaba tus relaciones de pareja, digamos, en el momento en que tú ya te empezaste pues a querer más y a sentirte como una persona suficiente? ¿Cómo eso impactó tus relaciones? No, completamente, porque primero que todo yo empecé a evadir las relaciones de pareja. Entonces yo en cualquier momento que sentía que alguien quería algo serio conmigo, yo lo evadía, o sea, yo no daba paso ni siquiera a que eso pasara. Pero lo que me parece más lindo con el tema de las relaciones de pareja fue que yo empecé a entender que las relaciones, primero, pues no eran perfectas como siempre nos lo han pintado. ¿Ahí me escuchas bien, Dani? Uh-huh. Sí, sí, te estoy escuchando bien. Primero, que no eran perfectas como siempre nos lo han pintado, y segundo, que detrás de una relación siempre hay un propósito de aprendizaje, y un propósito de aprendizaje súper grande. Entonces, el hecho de que tú empieces a trabajar en ti no significa que entonces vas a conseguir el príncipe azul y que todo va a estar perfecto y que se van a amar por el resto de la vida, no, sino como que ya empecé a enfrentar lo diferente porque ya era como consciente de que me tocaba aprender, cuál era mi reto, qué era lo que más me chocaba de la otra persona, entonces qué me estaba mostrando en mí. Y Dani, yo tuve una relación antes de la que tengo ahora, una relación que literalmente a mí me hizo evolucionar muchísimo. Me enseñó a aceptar a esa persona tal cual como era, a vivir el día a día. Y siento que en el momento en que yo logré hacer eso, pude dar un paso como más grande en el tema de las relaciones. Entonces ha sido súper lindo, o sea, pasé de no querer nada y de huirle al amor y nunca querer casarme a pues todo lo contrario. Claro, porque también precisamente yo creo que el amor, o sea, la autoestima influye mucho en las relaciones de pareja, porque tiene que ver también con el merecimiento, ¿no? O sea, qué tanto cuando yo me valoro y me siento una persona muy valiosa, pues digo, bueno, yo merezco, ¿cierto? Merezco amor, merezco alegría. Obviamente, como tú dices, también aprendizajes los merecemos porque nos hacen pues evolucionar como seres humanos, Evolucionar. comprender. Ajá, o sea, nos muestran muchas cosas, pero me parece chévere eso porque, por lo que te digo, o sea, porque de hecho yo también vivía una experiencia similar, y es que también tuve un antes y después en mi vida donde también me descubrí que no era una persona depresiva, pero sí era una persona demasiado ansiosa, y durante ese tiempo también como que mi idea del amor era como que, o sea, el amor no existe, que, o sea, eso no tiene sentido, y una canción romántica me parecía de lo más chocante de la vida, y decía como que, o sea, la gente sí es ridícula, que creen estas cosas, eso pues no tiene sentido. Y como también en la medida en que yo fui transformando toda esa, digamos, esa ansiedad que se me generaba precisamente porque tú dices, porque tenemos ideas de que tenemos que cumplir con unos cánones, con unas cosas, y cuando yo me fui liberando de todas esas ideas y me fui conectando conmigo y valorando lo que yo soy como ser humano y entendiendo que no tengo que ser nadie para, pues que no tengo que llegar a ser nadie, que ya soy la persona que debo ser y que con eso es suficiente, pues también uno se va abriendo pues a esas A experiencias de otras amor posibilidades. Sí, mucho más bellas, mucho más tranquilas, bueno, como una cantidad de cosas súper bellas. Y bueno, sí, también total. me gustaría, nosotras, bueno, titulamos esta charla El jardinero interior,
porque hablábamos de los procesos, ¿no? De que todo en la vida es un proceso y que también a veces como seres humanos nos cuesta entender un poco que todo es como una siembra, ¿cierto? Que hay que sembrar cosas para poder tener una cosecha de lo que queramos. Pues si sembramos manzanas, pues manzanas, y peras, pues peras. Y bueno, entonces cuéntanos cómo podrías definir tú qué es ser, o sea, como ese jardín interior, cómo lo cultivamos, cómo podemos, digamos, día a día, como tú dices, hacer pequeñas acciones para construirnos, porque creo que también ese concepto de la ingeniería humana tiene que ver con construirnos como seres humanos, no sé, eso como Total, que me suena a total. eso. Sí, totalmente. No, yo siento que tiene que todo que ver porque, Dani, una de las cosas que yo más he aprendido es el tema del proceso. Yo me di Ujú, cuenta y todos estamos en una cultura en donde queremos todo ya. ujú, Entonces tú quieres resultados ya y si no son ya, entonces no te sirve y si no te sirve, entonces te frustras. Entonces son un sinfín de cosas y todo este proceso de la ingeniería humana, de entrar a la empresa y como ver la transformación de la empresa, si algo entendí es que no es un proceso de la noche a la mañana y que es súper bonito ujú, cuando tú empiezas a entender eso y empiezas a disfrutar el proceso y empiezas a entender que toda ujú, acción que tú hagas hoy, pues finalmente va a tener un resultado el día de mañana y que el cúmulo de esas ujú, acciones pues te van a llevar a grandes aprendizajes y ujú, acciones extraordinarias, entonces resultados extraordinarios. Entonces, ujú. finalmente yo pienso que eso mismo pasa con uno como persona. Tú normalmente queremos ya, entonces, no sé, por ejemplo, en tu caso, es que tengo ataques de ansiedad o soy muy ansiosa, pero tú ya lo quieres quitar Ujú. y ya lo quieres solucionar y pues Sí, resulta que sí, eso no de es hecho eso me así. pasó, ¿no? Sí, total. Y resulta que no es así y es un proceso, yo siempre digo, solo por hoy, o sea, solo por hoy enfocarme en qué voy a hacer para estar bien, qué voy a hacer para cuidar mi energía, qué voy a hacer para sentirme feliz, qué voy a hacer para alimentarme bien y sentirme bien conmigo misma. Y si tú te vas así con el solo por hoy y logrando pequeñas cositas, el día de mañana volteas a ver y te das cuenta que has construido el jardín más espectacular del mundo. Pero eso tomó un proceso Claro. y no es Siendo de la noche a la conscientes de mañana. la siembra, ¿no? Y por Exacto. ejemplo, mira que en estos días tenía una reflexión muy bonita con mi papá, porque de hecho, cuando empezó la cuarentena, yo le propuse, yo tengo un programa de ejercicio en casa que es de 2 meses, entonces yo le dije, bueno, entonces, o sea, empiécelo. Y es Ajá. durísimo, no sé si lo han escuchado, pero se llama Insanity y son Sí, obvio. rutinas, Todos son caímos en Insanity. son durísimas, pero es Durísimo. muy chévere porque es un reto, o sea, Ujú. precisamente yo lo hago porque es un gran reto y digo como, uff, marica, cada vez que termino eso digo como, uy, lo hice, no puedo creer. Ah, Y sí. mi papá aceptó como ese reto y entonces estábamos hablando pues de que ya pues ya vamos como en un mes y algo, casi un mes Ujú. y 2 semanas de haber empezado con esto y hablábamos de cómo los hábitos o nos destruyen o nos construyen. Pues como que Total. estos hábitos nos están, o sea, como el estar en este encierro, obviamente sé que, por ejemplo, pues también no estoy de acuerdo con las personas que lo ponen como de una manera tan radical como que es que tú, por ejemplo, como mensajes que si no sales de la cuarentena, pues con un libro leído Ujú. y con 1000 cosas hechas, o sea, siento que Total. no No es aporta porque así. cada uno está Su haciendo su proceso. mejor esfuerzo para llevar la cosa como lo pueda llevar. Obviamente no todos vamos a tener el ánimo para hacer ejercicio o para hacer X o Y cosa, pero definitivamente sí es lindo saber que a veces uno, digamos, con pequeños hábitos, como tú dices, cosas que hace día a día, va transformando y también va viendo, o sea, va viendo resultados poco a poco, pero cada vez, como tú dices, cada vez es como una bolita de nieve que va creciendo, que va creciendo y que va creciendo y pues se va llenando también uno de satisfacción de sentir que poco a poco Ujú. pudo haber hecho, pues y decidió hacer esos cambios. Entonces eso me parece Total, lindo y se como vuelve eso que dices. apasionante.
O sea, a mí me pasó que yo cuando inicié la cuarentena también empecé con 10 minutos de ejercicio y todos los días me empecé a poner micrometas. Yo soy muy de las micrometas, o sea, un poquito más, entonces al otro día 5 minutos más, entonces ya no eran 10 sino 15. Y hoy en día como que he visto todo mi resultado con el tema del ejercicio y me aplaudo porque en verdad nunca me imaginé que en una cuarentena fuera a estar como tan juiciosa en cuanto a eso, pero fue algo construido, fue entendiendo que era un proceso, tampoco hay veces tenía energía y yo decía, yo puedo continuar, pero tampoco me exigía eso, sino que me la tomé suave y empecé a hacer pequeñas acciones que finalmente hoy me llevan a un gran resultado. Entonces, yo siento que así es todo en la vida, Dani, pero nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos y queremos todo ya y lo queremos entonces ya perfecto, entonces no tenemos hábitos saludables, pero de la nada queremos comer súper saludable. Y pues eso tampoco es así. Nos encantan las dulces y de la nada queremos dejar los dulces del todo y eso tampoco es realista. O sea, tú tienes que empezar a dar pasitos para que finalmente el día de mañana puedas lograr las metas que te propongas. Claro, y eso me parece muy importante porque creo que, o sea, como tú dices, estamos muy acostumbrados o sea, siempre he visto como dos tipos de actitudes, el que dice, no, yo no lo hago porque no lo voy a lograr nunca, o también el matado, el sacrificado que tú ves que empieza y también se pega una quemada, una desgastada, pues en todo sentido, ¿no? O sea, en cualquier, digamos, como cosa que se emprenda. Y creo que es bonito eso como esa metáfora del jardinero que día a día sabe que debe hacer cosas, o sea, tomar acciones, pero que son acciones pequeñas, pues que un día lo riega, otro día lo ara, ¿cierto? Como todo el proceso del cultivo. Y pues que tampoco tú ves que está matado, pero que sí, lo más importante es como esa constancia que adquiere del día a día hacerlo, así sea algo pequeño. Entonces eso también es muy bonito porque también nosotros tenemos una idea de que queremos hacer cambios y grandes cambios ya. Y siempre que piensas en cambiar en algo es como que quiero cambiar esto definitivamente, determinantemente, ya. Cambia, ¿cierto? Y pues entender el proceso es como muy fundamental en estas cosas. Cuando tú entiendes el proceso, te empiezas a disfrutar el proceso. Cuando tú entiendes que es un proceso, lo empiezas a disfrutar y ya no estás pensando en el resultado, sino que estás disfrutando. Y cuando menos piensas, lo ves y te aplaudes y te reconoces. Y finalmente yo siento que fue como lo que yo te dije ayer, que no hay límites, que ya uno siente que todo es posible, que solo se necesita cuidarse, enfocar la energía en uno, en solo por hoy voy a dar lo mejor de mí y finalmente que se venga lo que sea, que yo puedo con lo que sea. Entonces es muy bonito pasar de sentir que tu vida no tenía sentido, que no, yo no me sentía buena para nada, o sea, no sentía que tenía talento, y ya pasar a sentir todo lo contrario, que encontré un propósito, que estoy con la empresa familiar, pero también estoy con el tema de la ingeniería humana y que he visto cómo se transforman personas y vidas literalmente en 8 días o literalmente en una sesión. Entonces es demasiado lindo y demasiado apasionante, Dani. O sea, como que yo ahí encontré y le encontré sentido a todo. Eso me parece muy chévere y pues sería chévere como que nos contaras también un poco como profundizar un poquito más en esto de la ingeniería humana, como que nos cuentes un poquito más en qué consiste, por decir cuáles son pues los fundamentos que tienen, bueno, sí, como que nos ahondes un poquito más en ese tema. Ok, bueno, entonces yo soy ingeniera humana, que es facilitador, coach y terapeuta. El coach te ayuda a lograr una meta
una meta que tú tienes al futuro, ¿cierto? Y el terapeuta es el que te ayuda como a sanar ese pasado que de una u otra forma no te deja como llegar a la meta, por así decirlo. Entonces son dos cosas Sí. que van de la mano y que literalmente hacen clic y uno puede lograr lo que sea con eso. Pero nosotros estamos enfocados en las 5 inteligencias para la felicidad, que sería la inteligencia relacional, emocional, financiera, biológica y espiritual. Entonces es empezar a darle información a las personas, información de sabiduría, que ¿qué es información de sabiduría? Información que te permite por ti misma lograr ser feliz, no perder tu paz y amar incondicionalmente en esas 5 áreas del ser humano que te permiten pues a la final ser feliz, ¿cierto? Entonces tú logras como entender y como tener herramientas e información para cada área y si tú logras como nosotros tenemos una herramienta súper bonita que se llaman las peras, que es paz interior, economía, relacionabilidad, adaptabilidad y disfrute de la vida y salud. Entonces la idea es tú empezar a evaluar tu vida según tus peras. Entonces, si estás en un trabajo y tienes paz interior, estás bien con tu economía, te estás relacionando súper bien y te sientes tranquila, estás adaptada al lugar, estás disfrutando tu vida y tu salud está bien, es como la vida, como Dios, el universo, la luz, en lo que tú quieras creer, te está diciendo que es por ahí. Pero si tú estás en un trabajo, que era el trabajo de tus sueños, y resulta que no tienes paz interior, no tienes economía, no tienes relacionabilidad, no estás disfrutando la vida, pues evidentemente Dios te está diciendo, o el universo, que pues no es por ahí. Entonces es empezar a uno a evaluar sus resultados como una organización, como una empresa. Entonces en una empresa necesitas un informe y sobre ese informe y viendo diferentes variables, pues uno empieza a tomar acción sobre lo que está como regular, por así decirlo. Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. La idea es evaluar tú cómo estás y sobre donde no estás tan bien, pues entonces hacer un plan de acción para finalmente lograr los resultados que tú quieres. Pero normalmente no hacemos eso, normalmente nos dejamos guiar por nuestras creencias, por el deber ser, pues como yo no voy a estar en no, es que a mí me toca estar ahí, eso es mi única opción y eso es lo que yo tengo y resulta que listo, puede que tengas que estar ahí, pero entonces, ¿qué estás haciendo para transformar pues la inconformidad que tienes en ese lugar? Porque a la final depende de uno, Dani, o sea, no es cuando me cambien el jefe, no es cuando me den un mejor salario, no es cuando me permitan tener tal cargo, sino es yo qué puedo hacer en este momento. Y uno siempre, en una empresa, siempre hay un plan de acción, siempre se puede hacer algo. Y la idea es empezar a ver a nosotros mismos, empezar a vernos como una organización, como una empresa y empezar a ver indicadores, empezar a evaluar y sobre eso hacer un plan de acción para tener finalmente los resultados que quieres tener. Yo creo que hay también una reflexión muy importante en lo que dices, es que una de las cosas también muy interesantes es comprender que independientemente, o sea, que obviamente las situaciones que están afuera nos afectan, ¿cierto? Que lo que hay en el exterior nos afecta, que nos moldea, bueno, nos influencia, pero que o sea, para tener paz o felicidad no se necesita que el mundo sea como nosotros creemos que debe ser, que se puede tener Totalmente. esa, por decirlo así, esa paz o esa satisfacción con uno mismo independientemente de lo que pase afuera. Y creo que eso es algo, pues, como un tema que primero pues ha sido como polémico, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, que la academia lo detrata, le tira muy duro pues digamos, como a estos temas, pero siento que también hay herramientas, hay muchas herramientas y que creo que se trata también como de abrirnos un poco a dialogar entre todas las cosas, porque finalmente creo que como seres humanos, una de las cosas que nunca hemos aprendido ni en un colegio ni en una universidad es a entender la vida o a vivirla. O sea, nadie, es como cuando eres padre, pues nadie te da un manual para ser papá. Pues, Total. o sea, No, uno y si vive sobre lo que existiera, va. sí, si existiera la vida también sería muy diferente porque todos estaríamos con el manual y pues finalmente todos estaríamos bien.
pero yo siento que sí, que se trata de eso, como de no, yo siempre digo, no me crean, sino que verifiquen, porque yo no quiero que ustedes adopten más creencias. ¿Yo qué hice? Yo empecé, listo, beneficio de la duda, ponía en práctica, porque es súper importante, pues tú verificar si sí o si no, y sobre lo que me funcionaba, pues me quedaba con eso, otra cosa de pronto no me resonaba tanto y lo dejaba pasar y después lo retomaba, pero es verificar para que la información se convierta en una verdad. Y cuando se convierte en una verdad, todo es diferente, porque es que tú ya sabes que funciona, tú ya sabes que es así. Y esa es la idea con todo en la vida, Dani. O sea, empezar a quitarnos tantas creencias, tanto deber ser y empezar a, a, a accionar, a verificar y a crear nuestra propia verdad. Exactamente, a encontrarnos con eso que más ser que hacer, pues más ser que ser o más ser que hacer, ¿cierto? Total. Más conectarnos con todo lo que tenemos con ese universo, porque creo que es, pues digamos, muchas cosas las que nos habitan, muchas fuerzas, como tú decías, que no tenemos ni idea, que subestimamos y que finalmente, aunque no lo sepamos, muchas veces son las que operan y las que están construyendo todo el tiempo nuestra vida. O sea, Total. esas sensaciones, esos sentimientos, esos pensamientos que tenemos en el día a día, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la academia o en el trabajo o pues en nuestras carreras, en cualquier campo de nuestra vida, todo lo que sentimos y pensamos nos está, digamos, como construyendo 100%. y, y, y afectando, pues no atención a eso es como muy loco, ¿cierto? Porque finalmente, pues es lo que nos determina la experiencia del día a día. Entonces, como tú dices, muy importante profundizar en esa, pues en esas emociones, en esas sensaciones y lo que te digo, o sea, como que llevar todos los campos, pues como en conjunto. También Total. sería muy chévere que tú nos contaras, por ejemplo, perdóname que es que el sonido te está llegando como lento, creo. Sí, no, pero ya, Sí, bien. cierto. Listo, ya. Bueno, entonces como que también sería chévere que nos contaras un poco de cómo, por ejemplo, ves tú el Quindío, ¿cierto? Que te inspira también de estar aquí, como que te ha hecho sentir que te quieres también quedar en este lugar y cómo también has anclado todo lo que estás haciendo, pues a nuestro, como qué reflexión tienes un poco también del Quindío. Dani, yo solo tengo un amor y un agradecimiento infinito con el Quindío. Yo siento que el hecho de vivir esos 7 años por fuera me enseñaron a valorar. Y yo desde que llegué siento literalmente que vivo en el paraíso. Para mí es como un regalo de Dios el despertarme acá, el estar acá, el construir esta empresa tan linda con mis papás, el poder aportarle a tanta gente desde acá, para mí ha sido una bendición. O sea, yo me siento la más afortunada del mundo. Entonces, no, a todo el mundo le digo que vivo en el paraíso, que me siento completamente orgullosa y también me siento muy orgullosa de ver cómo muchas personas estamos de una u otra forma contribuyendo y como sacando ese potencial finalmente que tiene este paraíso. Entonces, para mí es un honor, o sea, yo me siento demasiado feliz y afortunada de poder vivir acá y de hacer parte de esto tan espectacular y tan grande. Qué bonito eso. Y pues qué alegría también escucharlo, porque es una reflexión también que hacemos con muchos de nuestros invitados que pues como hablábamos, que están impactando positivamente nuestra región y que están creyendo en nuestra región. Entonces siempre es muy motivante escuchar. Obviamente sabemos que hay muchas cosas por transformar, que problemáticas, situaciones que tenemos que como aportar y buscar la manera de transformarlas con nuestras acciones,
pero qué bonito también ver que hay tantos jóvenes que están en este momento conectados con el departamento y con la región y que lo quieren transformar y están haciendo un gran aporte. También sería muy Total. chévere que tú nos contaras en este momento, en la experiencia que ahora estás teniendo como terapeuta y que también decides abrir, por decirlo así, tu canal o empezar a compartir este conocimiento con la gente. Cuéntanos cómo ha sido también esa vivencia, cómo ha sido ahora esta experiencia de compartir públicamente todo lo que estás haciendo y pues eso, Pa- como hablamos, esas reflexiones, ese conocimiento que has adquirido. Para mí ha sido, creo que, de las decisiones más grandes de mi vida, Dani. O sea, yo sentía que hace rato tenía que hacerlo. Sin embargo, tenía un proceso pues con la empresa de nosotros que como que estaba, claro, yo ahí me había reencontrado, había hecho tanto que me costaba un poco como el hecho de decir, bueno, ya no voy a trabajar del todo en Opticalia, sino que voy a empezar pues como a hacer lo mío y no fue fácil tomar esa decisión, sin embargo, como que empecé un proceso, construí un equipo espectacular que me dio la tranquilidad y la confianza de hacerlo. Y justo este año tomé la decisión de hacerlo, monté mi oficina, pues está cerrada en este momento mi paraíso, pero siento que fue un gran paso. Y la cuarentena para mí fue muy especial porque, claro, pues todas las ópticas estaban cerradas, entonces ya no había excusa de nada. Y fue como, listo, ya, hagámosle, no lo pensemos tanto. Y, y ha sido súper linda la acogida de la gente. Hoy en día estoy haciendo sesiones de coaching virtuales y me impresiona que la mayoría de gente no es gente de Armenia, sino de Medellín, inclusive de Estados Unidos. Entonces ha sido súper lindo como poder entrar en contacto con esas personas y poder servir con la información y ver cómo se transforman también esas vidas, ¿cierto? Porque una cosa es tú vivirlo con tu gente y otra cosa ya es ponerlo en práctica con gente completamente externa. Entonces ha sido súper apasionante, súper lindo. Yo siento que viví un proceso muy rico, muy enriquecedor, muy lindo y estoy solo agradecida literal por este empujón que me dieron para por fin lanzarme y empezar a compartir con el mundo, pues como yo siempre digo, la información que transformó mi vida. Uh-huh. No, pues eso está súper, Aleja, y bueno, como que también de pronto nos compartas un poco eh, alguna reflexión, algunos tips que pues como que nos puedas dar para, digamos, hacer ese trabajo de cultivarnos no solo a nivel de las acciones o de los proyectos que tengamos, sino también a nivel de emociones, de sensaciones, de pensamientos. ¿Qué nos podrías aportar como a las personas que estamos aquí conectadas? Yo siento, Dani, y cada vez lo corroboro más, que por donde uno debe empezar es por entender qué está pasando con uno, por ser consciente qué está sintiendo uno y liberar esas emociones, porque en realidad nunca nos han dicho que es que las emociones se tienen que liberar, que tú eres un ser humano, que vas a sentir emociones porque son parte de ti, que hay unas con un nivel de energía diferente, o sea, llamémoslos baja frecuencia y alta frecuencia, porque está comprobado científicamente que las emociones tienen un nivel de energía y que finalmente las vas a sentir y no vas a sentir solo una, sino que vas a sentir muchas al tiempo. Entonces es como una montaña rusa de emociones. Uh-huh. Y eso siempre va a pasar en tu vida. Lo importante que es, lo importante es liberarlas. O sea, es como ser consciente de que tengo rabia, ser consciente de que tengo tristeza, ser consciente de que, no sé, lo que sea. Y sobre eso sentarme, para mí, o sea, hay varios tips para liberar emociones y literalmente aquí podríamos hacer un zoom respecto a esto, pero yo siempre me quedo con la herramienta de escribir porque es algo muy personal. Tú te sientas en 2 segundos, no te toma más de 5 minutos, escribes lo que estás sintiendo. Siempre digo también que entre más groserías digas mejor, entre más
como más con rabia escribas como fuerte. Más intensidad le pongas a la emoción. Sí, es mucho mejor. Y que al final de que pones todo lo que estás sintiendo, pongas grande, te libero de mí en la mitad de la hoja y lo rasgues con muchas ganas que quede así en pedacitos demasiado chiquitos. Y tú no te imaginas el poder que tiene ese ejercicio tan sencillo que yo te estoy dando. En el momento en que tú liberas emociones, sí o sí tienes que subir la energía. ¿Por qué? Porque cuando tú liberas emociones quedas como si te hubieras quitado un peso de encima, como que uno queda como débil. Entonces inmediatamente tienes que subir la energía. ¿Cómo subes energía o cómo produces más energía? Haciendo cualquier cosa que a ti te haga bien. Entonces, no sé, viendo una película chistosa, meditando, orando, haciendo ejercicio, hablando con una amiga, hablando con tu novio, o sea, cualquier cosa que a ti te dé paz y te dé tranquilidad. Y en ese momento pasan varias cosas muy poderosas. Una es que ya liberaste todo eso, no estás enganchado con la emoción. Dos, produces más energía y en la medida en que tú tienes más energía y produces más energía, tienes más capacidad de análisis. Y cuando tienes más capacidad de análisis, puedes comprender todo mejor. No te tomas las cosas personal, como que sientes que está en tu poder hacer las cosas. Pero cuando tú tienes la energía bajita, tú eres víctima del mundo, quieres buscar siempre un culpable, no le ves solución a nada, por más de que tú quieras dar lo mejor de ti, por más de que tú quieras transformarte, por más de que tú quieras lograr metas, físicamente es imposible. Entonces yo siento que la base es esa, liberar emociones y subir energía. Y Dani, también mi invitación es a que no lo hagan en el momento en que estén mal. O sea, no esperar a que uno esté muerto de rabia o muerto de tristeza para hacer algo, sino que esto es, la idea es empezar como a ponerlo día a día. Claro, que se convierta como una rutina. Yo, por ejemplo, hoy en día tengo mi rutina formada con todas estas herramientas. Yo sé cómo libero mis emociones, cómo subo mi energía y yo ya sé que el día que no hago eso, mi día no es igual. Claro. Y sufro las consecuencias, ¿cierto? Porque tú también tienes que Sí, me ser pasa consciente. exactamente igual, sí. Entonces, yo creo que la herramienta que les podría compartir, que para mí es la base de todo, es esa. Hay una cosa que quería también aportar y es un ejercicio, como tú dices, el ejercicio del papel es muy importante y un neurocientífico lo describe de una manera muy chévere y él dice que, por ejemplo, cuando tengas una situación muy difícil, la escribas en un papel muy, muy pequeño, o sea, demasiado pequeño, o sea, que trates de escribir ese problema que tú tienes tan grande en un papel muy pequeño. Y él dice que en el momento en que tú logras, o sea, que tu cerebro ve que ese problema tan grande que tú tienes en tu cabeza y que crees que no tiene solución, lo pones lo traduces a un papel tan pequeño, el cerebro, o sea, como que inmediatamente se le quita el poder, ¿no? Porque tu cerebro asume que ese problema que tenías acá lo materializaste en algo muy pequeño, o sea, que el problema no es nada. Total. Entonces son como lo que tú dices, ejercicios básicos muy pequeños que, como hablábamos ahora, nos ayudan a sembrar tranquilidad, paz, nos ayudan a sembrar bienestar en cierta medida. Y bueno, pues finalmente tener una cosecha como todos quisiéramos, llena de alegría, de satisfacción, de paz, de amor, bueno, como todas las cosas con las que generalmente soñamos como humanos. Totalmente. Y es posible, o sea, Dani, yo hablo, yo creo que a mí por eso me apasiona tanto, porque yo hablo desde la experiencia, porque he visto mis resultados, porque obviamente como todo ser humano tengo mis días buenos y mis días malos, pero ya no son el fin del mundo o ya no me quedo tanto tiempo ahí, sino que es más fácil recuperarme. Entendí también que uno se debe permitir tener esos días malos. Otro tip que les puedo dar respecto a eso, hay días en que tú no te quieres literalmente parar de la cama y no te tienes por qué parar. O sea, ponte una alarma
no sé, toda la mañana quiero sentirme mal y no me quiero parar de la cama y solo quiero ver televisión o llorar o lo que sea, y pon una alarma a las 2 de la tarde. Y una vez suena la alarma a las 2 de la tarde, te paras con toda la actitud, pero te permite sentirte mal toda la mañana sin remordimiento y sin culpa. El problema es que la mayoría de las veces nos quedamos en la cama quejándonos y después somos con un, no, es que yo porque hice eso, yo no debí quedarme en la cama y yo sintiéndome así y debí estar, Sí. y debí hacer ejercicio y debí, entonces uno dándose látigo, entonces como que no hace ni una cosa ni la otra. Entonces es permitirse, pero cuando suene la alarma, o sea, te paras con toda la actitud a liberar emociones y subir energía. Súper, súper, Aleja. Bueno, creo que invitar a las personas que nos están acompañando, que si tienen alguna pregunta, alguna intervención, lo pueden hacer en este momento. Y yo te haré como una pregunta también como para finalizar. Bueno, ¿qué te dicen o qué piensan las personas que conocieron esa Aleja de antes y esa Aleja de ahora? O sea, ¿cómo te ve la gente? ¿Qué te dice tus familiares? Como te decía ahora, ¿qué piensan ellos de ese cambio que has tenido y de esa transformación? ¿Cómo lo han recibido? En estos días estaba con mis papás y hablábamos del tema, y yo siento que los papás muchas veces no son conscientes de lo que uno está viviendo, ¿cierto? Entonces yo les pude contar como mi historia de Buenos Aires, lo que yo sentía en ese momento, y nos acordábamos de esa Aleja de ese entonces, y hoy en día hasta nos daba risa porque es que es una transformación total. Y yo les decía, ¿cuándo se iban a imaginar ustedes yo en una cuarentena como lo estoy haciendo, ¿cierto? Porque antes hubiera sido una versión completamente diferente. Entonces siento que siempre como que si hago el informe, solo tengo, no sé, una gratitud en mi corazón gigante porque el cambio es rotundo. Y sí es muy evidente, sobre todo para mis papás, que son las personas que más me conocen y me lo reconocen un montón. Están muy orgullosos, me apoyan muchísimo, me incentivan finalmente como a continuar con este sueño y a darle con toda, porque ese es el propósito, servir y servir, Dios quiera que a mucha gente en el mundo. Y también te iba a hacer una pregunta. ¿Ellos han adaptado parte de estos pequeños tips, de estas pequeñas acciones o de estas pequeñas semillas que tú has ido sembrando? ¿Las han adaptado? Pues las han hecho parte de su vida o no? ¿O todavía no? No, 100%. O sea, yo te digo que cuando mi entorno se transformó por completo. Yo siento que mis papás las adoptaron, mis amigas también, como que hoy en día mi novio también, como que siento que todos estamos en función de eso porque de una u otra forma hemos verificado y han visto como el cambio en mí. Entonces, sí, 100%. Inclusive es chistoso porque hay momentos en que ellos mismos te dicen, ay, pero no subiste la energía. Entonces, como que entre todos nos ayudamos y nos damos el empujoncito, pero es chévere, es súper chévere ver cómo la vida de todos finalmente se ha transformado, y lo hemos verificado mucho en esta cuarentena, porque no es fácil tener tu negocio cerrado, no es fácil, pues, como vivir todo esto, pero siento que aquí fue donde vimos los frutos de toda la información, porque mi papá lo sentí muy calmado, obviamente con unos días mejores que otros, pero en general si hacemos el balance, lo manejó súper bien, ha estado tranquilo, ha estado positivo, trabajando en él. Entonces yo siempre digo que si la cabeza de la organización está bien, todo finalmente va a estar bien. Entonces eso nos llena de mucha paz y mucha tranquilidad. Ay, qué bueno, Aleja, no. De verdad que muchas gracias por compartirnos pues toda esta historia y bueno, que ojalá las personas que nos están acompañando
conozcan tus redes, conozcan, pues digamos que ahí ya compartes más puntual tus tips, los ejercicios que podemos ir haciendo en el día a día. Y bueno, pues no sé si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta. Y bueno, Aleja, pues de nuevo agradecerte pues por este lindo espacio y por compartirnos tu historia y por inspirarnos, sobre todo como lo sabemos de la mejor manera, con el ejemplo. Dani, no, muchas gracias a ti pues tener curiosidad por mi historia, por dejármela compartir pues, con toda tu comunidad, con el Quindío, y cuentas conmigo para lo que necesites. De verdad que tienes una gran aliada acá que estará dispuesta a apoyarte siempre. Ay, muchas gracias, Aleja. Bueno, no sé si alguien de los que nos están acompañando quiere hacer alguna pregunta, algún aporte. Bueno, creo que vi algo en el chat, espérame, yo reviso. Nos escribían como, siendo una maestría se piden prerequisitos como en posgrado, nos preguntaba alguien. O sea, no es cero no sé, como la academia tradicional, no, es cero eso. Es solamente el nombre como tal, porque se le llama maestría porque finalmente la maestría es en el día a día, ¿no? Como lo que logras hacer, como la maestría de tu vida, por así decirlo. Y uno logra esa maestría en los retos diarios que se presentan. Entonces son las herramientas que puedes poner en práctica para, pues, como lograr eso en tu vida. Entonces, pero no, es todo, es como un curso, por así decirlo. La formación sí es más, o sea, no se necesita nada, pero sí es más larga, por así decirlo, y tiene requisitos, y tienes que hacer unos trabajos, tienes que hacer conferencias, tienes que, bueno, exámenes, pero no es de la academia tradicional, no es como una universidad. O sea, tiene toda una metodología o sea, tiene toda una metodología de trabajo donde pues se verifica que el conocimiento que estás adquiriendo pues se está empleando, pero no como tal, no es algo que tenga que ver con universidad y con la academia tradicional, no. Bueno, Aleja, muchísimas gracias de nuevo, como te decía, por compartir con nosotros. Esperemos que puedas seguir compartiendo toda esa información y bueno, que las personas que nos hayan acompañado hoy también se hayan inspirado con tu historia. Un abrazo muy grande y un abrazo muy grande para todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Sí, gracias, que estén muy bien. Un abracito. Chao. Lo mismo, un gran abrazo para ti.